y Movimiento Quinta República. Pues bien, cierro ese paréntesis para decir que simplemente con ese Congreso Constituyente de Valencia no hubo ningún cambio. Pero hubo cambio con la guerra a muerte. Ahí comenzamos. Hubo cambio con la guerra a muerte del 13, 14. Si por cambio vamos a entender la gran cantidad de muertos de toda esa campaña admirable, o así llamada, hubo cambio en el conjunto de la gesta bolivariana entendida como acción guerrera. 10, 24, 10, 30. ¿Cuáles fueron los cambios? Hubo cambio con la proclamación y declaración de la independencia, una el 10, la proclamación, 19 de abril, y otra el 11, 5 de julio, declaración de independencia. Son dos cosas, proclamación y declaración. Dos momentos. Hubo cambio. Se rompió realmente con todo el pasado. Se rompió con el pasado llamado colonial. Ese pasado, señores, seguía con vida. Perdón, sigue con vida. Hoy sigue vivo. Hubo cambio con los movimientos calificados como precursores de la independencia. Me refiero a aquellos que comienzan en 1532, los llamados movimientos de negros. ¿Cambiaron algo? Hubo cambio con la invasión de Miranda de 1806. Hubo cambio con el movimiento de Guardia España. Última expresión previa a 1810, liquidados entre otros por los pueblos mantuanos, porque ocurre que Gual y España eran considerados como radicales, así como los negros que se alzaban se vieron como un peligro para la acción y para los intereses mantuanos. Entonces, nos ubicamos ciertamente en ese momento que se llama 1810 y 11, en el cual se va a hacer, la proclamación y la declaración de independencia. Pero esa independencia la estamos viendo en el día de hoy, cuando nos dicen que Hugo Chávez, antes de irse, por supuesto, nos dejó patria, patria para todos, independencia, somos independientes, tenemos patria. Señores, quiere decir que en 1810, 11, no hubo independencia, y que en los momentos subsiguientes, cuando se siguió anunciando la tal independencia, no había independencia, porque allí, en el año 10, 11, se proclama y se declara. Luego se sigue reafirmando. Y la guerra federal se va a considerar como la segunda gran independencia. Otros hablan de completar la independencia. Pero, posteriormente,
en el siglo XX hay otro movimiento, el de 1945, que se atribuye la condición de segunda independencia o tercera independencia. Es la revolución, la llamada Revolución de Octubre de 1945. Pero no queda allí, porque en el 58 no faltó quien dijese que esa también era una independencia. Y más adelante nos conseguimos en el 99 con que surgía la verdadera y auténtica independencia. Pero ahora esta independencia agrega un elemento importante, que es una independencia, una supuesta independencia unida a un proyecto político que se hace llamar socialista, como camino previo al comunismo. Pues bien, señores, en este punto estamos. Y este punto en el que estamos hoy, 3 de junio, 3 de junio, está pillado que es 4 de junio, es 3. Este 3 de junio nos tenemos que preguntar sobre cuáles son las leyes que rigen el día de hoy. Y vamos a ver algo muy importante, que las leyes que rigen el día de hoy son las que rigieron el día de ayer. Así, por ejemplo, hoy rige la ley de la invasión y la continuación del sistema. La misma invasión que comenzó en 1492 y es el mismo sistema en el cual se inscribió ese momento. Es decir, ahí se decide una invasión y se decide un mercado, el mercado capitalista. Y desde entonces hasta hoy no hemos tomado otro camino. El camino del café, del cacao, la caña de azúcar o el añil, el ganado, el cuero, es el mismo que va a tener el petróleo a partir del 1922. El mercado capitalista. Es decir, que desde entonces estamos insertos en esa condición mundial capitalista. Aquí rige hoy la ley del terror, la tortura y el asesinato político. Cuando no haya que comentarlo, porque es obvio, es decir, tenemos el terror, la tortura, ¿no? Háblese con cualquier departamento de la PTJ, no, del CICPC. O recuérdese un nombre que se llama Franklin Brito, para que se sepa lo que es un asesinato político. Y no nos vamos a olvidar nunca de Franklin Brito. Aquí rige la ley de la libertad para los dueños y persecución para las mayorías. Rige la ley del saqueo y la corrupción permanentes. Rige la ley del golpismo y la inversión en militares. Rige la ley del militarismo y el agotamiento caudillista. Rige la ley de la violencia y de la falsa independencia y repúblicas de la mentira. 4, 5 o 6 repúblicas de la mentira. Rige la ley de la justicia vendida y militarizada. Rige la ley del populismo, el engaño, demagogia y el control mediático publicitario.
Por cierto, dando esta ley, perciban lo que está ocurriendo con los llamados medios de comunicación. Caso Globovisión, caso Cadena Capriles, en el día de hoy. Que, según dice la calle, no me consta, pasaron a manos del régimen. Aquí rige la ley del atropello, la ley del atropello, jalaborismo, el corrillo chisme y el servilismo. En tiempos de Gómez y más acá, se decía que la gente que estaba enchungada, no crean que eso se inventó el enchungado, eran petardistas, se usaba ese término petardista, es decir, es la gente que tira petardos para ver qué consigue, y petardos son chisme, negocia con la información, es gente ligada a una prefectura, a una gobernación, en fin, es un yeltrae que saca partido. Pues bien, es el mismo militante del jalaborismo que en Venezuela se ha hecho una institución al punto de que tiene toda una estructura. Y así como el golpismo, por ejemplo, que tiene 203 años, desde el golpe allá, del 19 de abril hasta el día de hoy hay golpismo, asimismo hay el petardismo, el jalaborismo, la chismografía, como una institución propia, desgraciadamente, de muchísimos venezolanos. La ley del vandalismo y el Estado delincuente. Tenemos un Estado vandálico, delincuente, regido fundamentalmente por las propias leyes de India. Aquí no hemos sobrepasado la instancia de las leyes de India. Aquí rige la ley de la riqueza en connivencia con la escasez. Es decir, es la paradoja de la gran riqueza y la gran escasez. El propio Bolívar, en Angostura, habla de la igualdad ficticia. Recuerden, la igualdad ficticia, la desigualdad ficticia que se va a corregir con la igualdad ante la ley, porque la ley sirve para todo. Aquí rige la ley del poder, del cacao, del café, del ganado, la ley de PDVSA en el día de hoy. Ley de PDVSA, esa es la primera ley de la República. Y la primera voz de la República hoy día se llama Rafael Ramírez, el principal presidente de la República Bolivariana que llaman. Aquí rige la ley de las repúblicas supuestamente democráticas y de un socialismo de la negociación petrolera. Rige la ley del electoralismo, de la partidización y la trampa fraude. Rige la ley de la incertidumbre, la improvisación, el bochinche, la polarización y la implosión. La ley del bochinche la proclamó Miranda en 1812, cuando dijo que su tragedia era el producto del bochinche en el cual estaban incluidos hombres como Simón Bolívar. Ya hablaremos de eso. Del asesinato de Francisco de Miranda. Por supuesto que ya hablaremos también de cómo estamos en una historia polarizada
en la cual la implosión ha sido una constante. Entonces, finalmente, hay aquí un nuevo pensamiento, hay aquí una nueva política, hay aquí una ruptura en el orden histórico. ¿Dónde está esa ruptura? ¿Quién marcó esa ruptura en estos 203 años de la llamada República? ¿O en los 520 años de invasión? ¿Quién marcó esa ruptura? Allá, en 1810-13, allá, al final de ese periodo colonial, rigen las mismas leyes que rigen en el 2013. La misma ley de la invasión conectada con el mercado capitalista, la misma ley de la supeditación y el dominio de la oligarquía, la ley de la mayoría al servicio de la minoría, la ley del Estado e instituciones al servicio de los privilegiados, la ley de la libertad posicional, la ley de la independencia sin independencia, la ley de las clases, la aristocracia haciendo un lecho cada vez más afortunado para sus intereses. Y hoy no tenemos esa Venezuela afortunada para unos intereses oligarcas. Tenemos unos intereses de unos socialistas, o así llamados, que tienden a ocupar los puestos de la vieja oligarquía para hacernos saber que en esta Venezuela, que en este ex país que llamamos Venezuela, por desgracia, nada ha cambiado en 203 años de la llamada República. Digo, nada ha cambiado en términos esenciales, profundos, históricos. Ha habido cambios de forma, cambios legales, cambios de personalidades, cambios de actores, pero que en el fondo sigue rigiendo o la legislación de Indias o la compañía guipuzcoana, las grandes casas hoy llamadas transnacionales y los grandes valores del régimen invasor. De modo que la ruptura, de modo que el cambio está por establecer hoy aquí en este ex país. Pues bien, nos toca ahora con esta perspectiva, con la perspectiva de los no descubiertos, con esta perspectiva nos toca señalar que el estudio que haremos en los próximos días, comenzando ahora por ese momento que es la conformación de las bases de la nueva sociedad, del nuevo Estado, 1810-11, digo, partiremos de esas bases para ver en sentido estricto cómo se ha acomodado, reacomodado, porque se trata de acomodos y reacomodos, exactamente la misma historia, acomodada una, dos y miles de veces, acomodos y reacomodos para que todo permanezca en su mismo lugar. Esta es la historia
que tenemos que seguir desarrollando. Por hoy lo dejamos hasta aquí. Hoy es 3 de julio, chicos. ¿Verdad? 3-4.